Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión virtual que estamos realizando en vivo desde el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Hoy tenemos un tema bastante interesante que también se une a la gran variedad de temas que estamos realizando desde ya de cara a lo que va a ser la feria presencial de trabajo que vamos a realizar la próxima semana, el jueves 9 de junio, o sea, de hoy en 8, de 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, vamos a hacer una feria presencial de trabajo donde se están ofreciendo más de 2.200 puestos de trabajo en todas las áreas, desde las ciencias económicas hasta otro tipo de carreras profesionales, mandos medios, operativos, administrativos. Todos los puestos que usted se puede imaginar van a estar en esta feria, donde más de 45 empresas, pues obviamente van a ofrecer sus puestos en sus diferentes áreas. Es muy importante que las personas que vayan a venir traigan su cédula, así como también traigan su mascarilla para evitar, pues obviamente, el tema de contagios, esto que está pasando ahorita con el tema del COVID. Además, que puedan venir cómodos, porque bueno, en algún momento van a tener que hacer largas filas, que si vienen en la mañana que vengan con bloqueador para que tampoco se puedan asolear. Y en la tarde, pues también que además traigan un paraguas, porque ustedes saben que en cualquier momento llueve y lo que no queremos es que se nos resfríen o que las personas, pues obviamente les pase algo. Y además, si ustedes pueden traer algo de alimentación, porque también por las filas y la cantidad de puestos de trabajo, estamos seguros que va a venir muchísima gente. Y aparte es la primera feria presencial de trabajo después de casi 2 años de pandemia, ¿verdad? Que todavía, aunque no ha finalizado, estamos tratando de volver poco a poco y tenemos que reactivar todo el tema económico del país. Y qué mejor manera que empezar con el tema laboral, porque en estos momentos a las personas que están sin empleo, pues es lo que más necesitan en estos momentos. Hoy vamos a hablar de tips para emplearse y tenemos a doña Mariela Vázquez, quien le voy a dar la bienvenida. Ella trabaja en atracción de talento de Intel, ¿verdad? Entonces ella, pues obviamente que sabe cómo atraer a las personas a la empresa, sabe cuáles son los tips fundamentales y esos consejos que todos debemos de saber para poder ser empleables o poder trabajar, ahora sí, incorporarnos en el mercado laboral costarricense. Doña Mariela, qué placer tenerla aquí con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto acompañarles el día de hoy, apoyarles en esta feria de empleo, especialmente con este tema tan interesante, ¿verdad? Tan útil para todas las personas que están buscando trabajo y que a veces por la forma como aplican o por las tecnologías que estamos utilizando ahora en las empresas multinacionales no consiguen ese puesto anhelado, esa satisfacción de poder ser llamados, ser entrevistados en una organización. Entonces, este webinar va a ser súper interesante. Vamos a ver todo lo que tienen que tener en cuenta para que su aplicación sea exitosa y lograr ese gran primer paso que es la entrevista para luego ser contratados en las organizaciones. Correcto, entonces a partir de este momento invitar a las personas que se están conectando y que se están uniendo a la transmisión a que puedan hacer sus comentarios, que hagan las consultas, porque durante el webinar Mariela tiene 3 partes y ocupamos que ustedes nos puedan hacer consultas y si tienen anécdotas o preguntas o consejos o algo que nos puedan brindar, sería de mucha utilidad y obviamente que compartan esta transmisión para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo acá en el colegio. Así que, doña Mariela, a partir de este momento, esta transmisión es suya. Perfecto, muchísimas gracias. Como les explicó Josué, la presentación tiene 3 secciones y me gusta hacer espacios para que ustedes puedan evacuar todas sus consultas, sus dudas. Ninguna pregunta es una pregunta sencilla o simple o, ¿verdad? O ¿para qué voy a preguntar esto? La idea es que me tienen acá como reclutadora de una multinacional y puedan evacuar todas esas dudas que uno siempre tiene al enfrentarse a un proceso de reclutamiento y sobre todo cuando aspiramos a posiciones o queremos cambiar de empleo y queremos aspirar a una posición que nos represente un crecimiento profesional. Entonces vamos a ver todos esos pequeños tips y voy a abrir todos los espacios que ustedes necesiten para evacuar sus dudas. Durante la transmisión, normalmente, porque estamos trabajando remoto y hemos tenido muchas lluvias estos días, voy a quitar mi video para poder garantizar que toda la transmisión se realice sin ningún tipo de interrupción. Pero al finalizar voy a volver a poner mi video para poder interactuar con ustedes. Y voy a proceder a compartir mi pantalla. Un momento. Entonces, como les comentaba, esta presentación tiene 3 grandes
tres grandes áreas que vamos a revisar, que es qué tengo que hacer con mi currículum para que sea amigable a los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan hoy en día en las multinacionales. ¿Cómo lo debo describir? ¿Qué elementos deben de estar incorporados en el currículum? ¿Qué es relevante para un reclutador? Luego vamos a ver la parte del perfil de LinkedIn. Es muy importante para las personas que lo tienen saberlo utilizar, saber sacarle provecho y representarse en esta red social profesional de la mejor manera. Y luego vamos a ver, por supuesto, la entrevista, que es el gran paso que nos lleva a poder a obtener esa posición soñada. Entonces vamos a comenzar con el resumen. Y a mí me gusta con esta presentación siempre traerles a ustedes un poquito cómo trabajamos las multinacionales, las organizaciones detrás, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo aplico en una empresa y mando mi currículum? ¿Qué va a pasar con mi currículum? ¿Quién lo revisa? ¿Por qué no me han llamado? ¿Qué tengo que hacer para que mi currículum pase todos esos filtros? Entonces, mucho de lo que me gusta explicarles está en función de cómo trabajan los reclutadores. Son personas altamente entrenadas, tienen una gran capacidad para leer documentación de una manera muy rápida y muy probablemente su currículum lo van a revisar en unos 6 segundos, 10 segundos a lo más. Entonces es importantísimo que la edición de su currículum, la forma como esté escrita, la documentación, la información que está allí sea de una manera muy fluida para que el reclutador cuando pueda venga a revisar los requisitos mínimos, lo que usted ha venido haciendo en la organización en la que se encuentra o lo que ha venido haciendo a lo largo de su trayectoria profesional, pueda revisarlo rápidamente en una ojeada y no tenga que perder mucho tiempo revisando su CV. Adicionalmente, siempre hay que adecuar el currículum a la posición a la que estamos aplicando. Hoy en día las multinacionales todas utilizamos software que va a revisar este contenido que ustedes tienen en su currículum y va a compararlo con la posición a la cual estamos aplicando. Es muy importante que nuestro currículum sea adecuado a la posición, a cada una de las posiciones en las que vamos a aplicar. No hay ningún inconveniente en que yo una misma empresa quiera aplicar a 5, 6, 7 posiciones que me parecen muy interesantes, están muy relacionadas a lo que a mí me interesa, y la empresa es muy grande, puede tener muchas oportunidades donde mis habilidades sean muy interesantes. Pero siempre debemos adecuar el currículum a esas posiciones, a cada una. Entonces, ¿qué es un resumen? ¿Qué debo de incluir en el resumen? ¿Qué es lo básico de que debe estar allí? Pues fundamentalmente tienen que incluir todo lo que es tema de educación, sus grados académicos que tienen y las fechas en las que se graduaron para las personas que están en la llamada y son estudiantes, la fecha estimada de graduación, y si son personas que están estudiando y ya tienen algún grado, pero están estudiando maestría o están estudiando alguna certificación, también indicar la fecha estimada de graduación, porque eso le da información muy importante a los reclutadores. Hay posiciones para las cuales se va a requerir que la persona esté a término con una maestría o a término con una licenciatura, con un bachillerato, entonces es importante tener una idea de cómo se está dando el acercamiento a esa fecha de graduación. Las habilidades que he adquirido a lo largo de mi vida profesional, si he tenido logros, ¿verdad? Mi experiencia profesional, obviamente, escrita en el currículum de manera cronológica, con lo más reciente primero y lo más antiguo después. Los reclutadores vamos a querer revisar siempre lo más reciente, que han estado haciendo en los últimos 5 o 6 años. ¿Cómo lo voy a colocar? Ya lo vamos a revisar, pero es importante que el currículum venga editado de una manera muy fluida para que el reclutador pueda revisar rápidamente toda esta data. Si usted es estudiante universitario, obviamente su currículum va a empezar con su educación. Si usted es una persona que ya tiene experiencia profesional, obviamente entonces su currículum va a comenzar con la experiencia profesional donde nos va a listar sus grandes logros y las grandes habilidades que tiene. Entonces siempre hay que pensar que este documento va a ser revisado técnicamente por software y lo debemos hacer en un formato plano para que el software que lo va a leer no tenga ningún inconveniente a la hora de pasar por el documento. Entonces, lo más fácil es hacerlo en un documento Word, lo podemos convertir en PDF, pero así nos aseguramos que nuestro documento viene sin tablas, sin edición, ¿verdad? Sin código embebido que puede entorpecer la labor de la inteligencia artificial, que es muy utilizado hoy en día en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo crítico a incluir en el resumen?
Básicamente información personal, porque el reclutador va a requerir llamarlo en algún momento, entonces nombre y apellido, su teléfono celular o un teléfono fijo donde se le puede dar un mensaje o ambos teléfonos, su correo electrónico, un correo electrónico que usted use con frecuencia para este propósito o su correo personal, el perfil de LinkedIn si usted lo tiene, a los reclutadores les encanta ir al perfil de LinkedIn a ver qué más hace la persona que no está reflejado en el currículum, porque tal vez el currículum ha sido editado para esa posición específica, pero si nos gusta mucho el perfil, vamos a LinkedIn a ver qué otras cosas trae ese candidato o candidata. Aquí podemos poner una pequeña sección acerca de mí, quién soy, qué tipo de proyectos me interesa, qué tipo de organizaciones me interesan, cuáles son mis inquietudes, y qué proyectos he venido desarrollando, cómo me veo hacia adelante. Entonces le damos acá en unas 4, 5, 6 líneas una idea al reclutador de quién soy. Para las personas que estudian o que están estudiando, obviamente vamos a listar primero la educación. Para el caso de las personas que están trabajando y van a cambiar de empleo o están desempleadas buscando un empleo, obviamente vamos a indicar primero la experiencia profesional. En el caso de la educación, ¿cómo la vamos a colocar en el currículum? Muy sencillamente vamos a colocar nuestro grado que estamos estudiando o el que ya tenemos, el año en que lo terminamos, la universidad donde estudié, ¿verdad? Para identificar el recinto académico, y si tengo varios grados o varias carreras que he estudiado, inclusive carreras que yo no haya completado, las puedo colocar en mi currículum. Puede ser que yo estudié contabilidad 3 años y después me cambié a comercio exterior y no quise terminar contabilidad. Entonces puede poner que tiene 3 años de contabilidad y luego que tiene la licenciatura o el bachillerato en comercio exterior y que está haciendo actualmente una maestría en finanzas, por ejemplo. Todo eso se puede colocar acá. Las personas muchas veces me consultan si está bien colocar estudios académicos que hayan realizado y que no hayan completado. Yo les digo que sí, porque a veces la educación cruzada puede crear perfiles muy interesantes que nos pueden servir a las organizaciones en distintos tipos de posiciones. Puede ser que usted estudió contabilidad y ahora ha decidido estudiar software. Entonces es una persona que entiende aspectos contables, pero también tiene una base de software interesante. Entonces le amplía el panorama laboral grandemente, simplemente porque estudió 3 años de una carrera que decidió después que no quería ejercer como tal, pero tiene los conocimientos. Entonces, eso no va a afectar en su currículum, más bien le va a dar información al reclutador. En cuanto a los entrenamientos, se han hecho cursos relevantes. Hoy en día tenemos muchas plataformas en línea, Coursera, EDX, estudios virtuales que podamos hacer, que estén certificados, los podemos indicar en el currículum, sobre todo si son relacionados a la posición a la que estoy aplicando. Esta es una sección perfecta para colocar los idiomas que manejo y el nivel de dominio que tengo de esos idiomas. Yo les aconsejo a las personas que siempre lo escriban. A veces queremos hacer el currículum muy lindo y entonces colocamos una imagen de verdad que dice que manejamos inglés 100%, que somos completamente bilingües, pero lo colocamos en una imagen. Entonces la inteligencia artificial que usamos hoy en día cuando viene a revisar ese currículum no encuentra ningún contenido escrito que diga que el inglés está con un 100% de dominio, porque está en una imagen y no lo puede leer. Entonces siempre incluyen toda la información de su currículum escrita para asegurarse que la inteligencia artificial va a poder leer el contenido. Luego vamos a llegar a la experiencia profesional. Obviamente vamos a empezar por nuestros últimos trabajos y vamos a indicar la organización en la que estábamos trabajando, el puesto, el área que estábamos haciendo, cuáles eran mis mayores responsabilidades, mis logros, mis reconocimientos que haya podido tener allí. Si tengo muchos años en esa organización, puedo listar las distintas posiciones en las que he estado dentro de esa misma empresa, indicando cuáles han sido mis mayores logros para cada una de las posiciones. ¿Cuáles son esas habilidades que yo he adquirido en cada uno de esos puestos que me hacen un candidato o una candidata idónea para esa posición para la cual estoy aplicando? Recuerden que la idea es adecuar el currículum a esa posición. Yo tengo ciertas habilidades que considero que aplican para la posición que estoy tratando de obtener. Entonces es darle toda la información al reclutador que sea pertinente para que yo sea el mejor o la mejor candidata para esa posición. También puedo listar en mi currículum actividades extracurriculares. Las compañías hoy en día toman mucho en cuenta por temas de responsabilidad social si las personas están involucradas en este tipo de actividades. Entonces puede ser que yo trabaje con voluntariado o tenga algún tipo de trabajo social, puede ser que pertenezca a alguna sociedad o pertenezca a algún tipo de grupo, ¿verdad? Pertenezca al colegio contable o al colegio de ciencias económicas o desempeñe tareas con algunas de las organizaciones o también participe en proyectos específicos
específicos para algún tipo de organización que esté impactando a nivel social y que es de valor mencionarlo acá. También puedo indicar si hago algún tipo de deporte o si tengo algunos hobbies de manera recreativa o competitiva. Toda esta información le da un vistazo al reclutador de quiénes son ustedes y dónde están esas habilidades que nosotros necesitamos para esos puestos. ¿Qué hacer? ¿Cómo terminar de pulir toda esta información dentro del currículum? Bueno, muy importante limitar el uso de gráficos, como ya les dije, por el tema de la inteligencia artificial, tablas, columnas, es preferible no utilizarlas. Ojalá usar una letra 12, 14 de tamaño, ¿verdad? Las personas que están trabajando en el área de reclutamiento tienen mucho volumen, tenemos mucha expansión en el país, entonces todo el día están leyendo documentación en una computadora. Es muchísimo más inteligente hacer mi currículum con una letra bien cómoda para que cuando la persona le llegue, la diagramación, la edición de mi currículum es una letra fresca, una letra cómoda, fácil de leer, fácil de poder identificar todos esos requisitos mínimos que estoy buscando para mi posición y para la cual estoy leyendo los currículums. ¿Puedo utilizar negritas? Ojalá yo tenga la habilidad de poder leer la posición a la cual estoy aplicando, identificar cuáles son esos temas claves que se están buscando en esa posición y resaltarlos en negrita en mi currículum. Entonces le estoy facilitando al reclutador completamente el trabajo. Le estoy diciendo que tengo el grado académico que se requiere, que tengo el idioma que se requiere, que tengo los años de experiencia que se requieren y que he estado en estas actividades resaltadas en negrita en mi currículum, y cuando esa persona escanee el currículum va a ver que tengo todas esas habilidades. Entonces, es una manera muy inteligente, es un pequeño tip que les paso para que su currículum pueda ser mucho más exitoso a la hora de procesarse en las empresas y los equipos de reclutamiento. Entonces, les repito, ojalá hagan el currículum solo en Word, sin ningún tipo de tablas, ningún tipo de formato, columnas, para que tenga un excelente desempeño al pasar por el software que hoy en día se utiliza en la gran mayoría de las compañías para los procesos de reclutamiento. Tips de seguridad. Tenemos muchos temas de seguridad en este momento en el país, en cuanto a estafas, etcétera. Entonces, no es necesario que en este momento del proceso de reclutamiento ustedes den más información de la requerida para iniciar un contacto con una organización. Cuando ustedes les vayan a contratar y ya vayan a ofertar y vayan a formalizar su participación o su permanencia en una organización, les van a pedir entonces ya todos los datos sensibles. Pero no es necesario que en el currículum venga toda la información personal de uno. Si estoy casado, si estoy casada, cuál es mi edad, si tengo hijos, el número de cédula de identidad, mi dirección precisa donde vivo. Ninguno de esos datos son requeridos para que usted pueda ser admitido en una organización. Entonces, y todavía más por seguridad, es muy importante que sean muy celosos y muy celosas de su información. Tampoco es necesario que incorporen, lo hemos visto mucho, copias de la cédula de identidad, copias de los títulos académicos. Toda esa información se les va a requerir en el momento que se necesite formalizar su ingreso a la empresa. Eso en cuanto al resumen. No sé si Josué tiene algunas preguntas en el chat, si hay personas que quieran hacer alguna consulta, tengan dudas. La idea es que yo estoy acá para que ustedes puedan evacuar todas estas grandes dudas y podamos conversarlo de una manera, ¿verdad? Amena. Entonces, no Claro, sé, vea, Josué, ¿qué hay por aquí ahí? nos pregunta, me imagino que es Bray Tencio, dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos podemos desenvolver cuando el empleador o entrevistador solicitan un video de presentación? Me Ok, imagino que hay sí, que tomar en cuenta la vestimenta, el fondo, las palabras que vamos a decir, porque no vamos a enviar un video de media hora, ¿verdad? Porque me imagino que debe ser algo breve. Pero como usted tiene es la experta en el tema, nos puede dar tal vez algunos tips al respecto. claro, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Van a encontrarse que algunas organizaciones, antes de llegar a un proceso de entrevista con los reclutadores, van a enviarles un enlace de alguna plataforma que hace entrevistas en línea para que ustedes respondan ciertas preguntas en video, y entonces los equipos de reclutamiento evalúan esas respuestas que ustedes están dando y que se hacen desde su casa. No necesitan conectarse directamente con el equipo para preevaluarlos. Entonces, en ese caso, sí, obviamente hay que, vean cómo estoy yo hoy,
presentable, estoy desde mi casa, yo tengo un background de Intel, si yo no tengo un background que yo pueda subir en la aplicación, puedo estar en una pared blanca en mi casa y lo vamos a ver ahora en el proceso de entrevista que lo vamos a revisar, pero es muy común que encuentren algunas organizaciones que les van a mandar el enlace para responder brevemente algunas preguntas y evaluar, ir viendo cómo ustedes tienen esas habilidades para esa posición específica. Una vez que pasan ese primer filtro, entonces muy probablemente los llamen a una entrevista presencial. Eso sería para esa pregunta. No sé si hay otra, Josué. Por el momento no, me imagino que hay muchas personas conectadas, entonces los vamos a invitar a que conforme doña Mariela nos haga la exposición, que ojalá puedan ir haciendo más preguntas para irla respondiendo poco a poco. Perfecto. Sí, bueno, la idea es que puedan evacuar sus dudas para que se sientan muy empoderados y muy empoderadas al enfrentarse a un proceso de reclutamiento. Siempre es muy intimidante, ¿verdad? Mandar el currículum y uno no sabe si lo van a llamar, si no lo van a llamar, qué hizo bien, qué hizo mal, entonces uno se desanima. Buscar trabajo es un trabajo, entonces hay que enfrentarlo con mucha energía, con mucha alegría y con mucha inteligencia en cómo preparamos la información para las empresas. Entonces vamos a seguir. Cualquier duda las vamos viendo a través del chat. Aquí les traigo algunas palabras de acción para las personas que hablan inglés y que tienen como aspiración ingresar en alguna empresa multinacional. Yo les aconsejo que de una vez preparen su currículum en inglés. Y aquí les voy a dejar una lista de palabras que pueden utilizar para encabezar todas esas descripciones que van a poner en su currículum acerca de las actividades que han estado haciendo en sus actuales empleos o en sus empleos anteriores. Estas palabras denotan acción, son palabras que muy utilizadas y que se reconocen muy bien a través de, de los equipos de los software de inteligencia artificial, entonces les van a ayudar a destacar su currículum también con el software que se utiliza hoy en día. Son pequeños tips que les vamos dejando. Y eso es en cuanto al currículum. Si tienen más preguntas, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando. Luego tenemos el perfil de LinkedIn. Hay varios elementos en cuanto a lo que es marca personal que hay que ir trabajando para que mi proceso de reclutamiento, ¿verdad? No es solamente mandar el currículum a una empresa y ya tenerlo adecuado a la posición a lo que yo le envié. También es importante que yo maneje mi marca personal en el perfil, en la red social de LinkedIn y tenga un buen perfil. ¿Por qué? Porque muy probablemente el reclutador venga a ver quién soy y para mí también es muy útil como candidato o candidata porque cuando me envían la invitación de parte de la organización para el proceso de entrevista, yo puedo venir a LinkedIn y buscar quiénes son esas personas que me van a entrevistar. Entonces ya puedo ir rompiendo el hielo, bajando un poco la ansiedad, informándome acerca de ese equipo o esas personas que van a estar en mi proceso de entrevista y ya llegar más preparado, más preparada a ese proceso. Entonces, ¿por qué es importante estar en LinkedIn? Y para las personas que ya tienen LinkedIn y no lo usan mucho, hoy en día, sobre todo y más con la pandemia, es una red social importantísima, es una red social profesional para los que no los conocen, nos ayuda muchísimo a hacer networking, que es crítico a la hora de buscar empleo. Aquí se postean más de 3 millones de posiciones al mes, entonces es una fuente increíble para conseguir trabajo, muy práctica además, y también tiene mucha información de mi área profesional que me permite crecer, me permite nutrirme. Aquí están los influencers de todas las áreas de industria a nivel profesional. Obviamente, al ser una red profesional, es muy importante que nos manejemos con mucha etiqueta, porque aquí, por ejemplo, para Latinoamérica tenemos una alta penetración de esta herramienta. Quiere decir que más del 50% de las personas que toman decisiones a la hora de una contratación están en esta herramienta. Y más de un 60% lo usa en su celular. Entonces, en cualquier momento, un reclutador le manda un correo electrónico a un gerente con unos potenciales candidatos y el gerente puede entrar y los a buscar en LinkedIn en un segundo y ver quién es. Entonces, y de la misma manera para ustedes cuando les envíen el correo para la entrevista. Entonces, es una herramienta muy útil a la hora de manejarse a nivel profesional, no solo para conseguir trabajo, sino también para crecer a nivel profesional por esa área que tiene de información y también la parte de networking. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tener una gran foto, que puede ser una foto sencilla, no necesito una fotografía profesional, no tengo que estar de corbata, me puedo vestir de acuerdo a mi área profesional. Si soy artista, obviamente voy a reflejar ese tipo de look, si soy una persona de software, si soy una persona de HR, de contabilidad, de finanzas, etcétera. Una foto sencilla que refleje quién soy. Puedo tener un banner personalizado que lo puedo descargar de internet, algo que me guste, que refleje quién soy, o puedo dejar también el que trae LinkedIn por default, que es muy bonito, con unas lucecitas azules, muy bonito. Aquí puedo dejar mi descripción de quién soy,
Los reclutadores les gusta venir a leer esta información, quién es esa persona, qué tipo de proyectos ha hecho, un breve resumen. Es como si alguien me preguntara quién soy profesionalmente y qué estoy buscando y yo en 2 minutos se lo pudiera decir. Eso es lo que va a estar escrito aquí, quién soy y qué estoy buscando. Obviamente, esto es una red social profesional y va a estar 24 horas al día, todos los días, publicada la información de mi perfil allí, entonces debe de estar perfecta, sin errores gramaticales, ni temas de tipeo, ni palabras mal escritas, sin que falten mayúsculas. Debe venir impecable porque es mi currículum 24 horas al día, todos los días del año, publicado en la red y visible a todos los reclutadores de todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo me va a servir esta herramienta para conseguir trabajo? Bueno, voy a empezar a hacer conexiones, que es lo más importante. Me voy a conectar con mis colegas, mis ex compañeros de la universidad, personas familiares que trabajan en otras organizaciones. Y tengo que ir creciendo ese network para que mis actividades dentro de la red social lleguen a esas personas que me interesa llegar para poder ser contratado. Para las personas que están apenas comenzando su vida profesional, aquí les traigo un ejemplo de una persona que es estudiante, tiene un banner básico de LinkedIn con su fotografía sencilla, vestido en azul, que es un color que tiene muy buena resolución en línea. No es una casualidad que el logo de la mayoría de las empresas sean azules. Una breve descripción de quién es ella. Es una persona que no habla español, pero hizo su perfil en inglés de una vez porque su interés es colocarse en una empresa multinacional, ¿verdad? Entonces la mayoría de las empresas exigen inglés. Para las personas que están en la llamada y se sientan cómodas haciendo el perfil en inglés, yo les sugiero que lo hagan de una vez en inglés. Y esto es un ejemplo para que tengan entonces referencia de que alguien que está empezando terminando la U, también puede tener su perfil en LinkedIn porque muchas multinacionales los buscamos a los estudiantes también aquí. ¿Qué me sirve la herramienta? Me sirve para unirme a grupos donde van a haber personas de mi área de negocio y ahí van a publicar posiciones, ¿verdad? A lo mejor yo puedo estar en un grupo de profesionales del área administrativa, del área de recursos humanos y me voy a encontrar que las empresas llegan allí a postear posiciones. Entonces es muy interesante para las personas que están específicamente buscando trabajo unirse a grupos. También puedo pedir recomendaciones y yo puedo darlas de alta en mi perfil si yo quiero. Un ex jefe que yo haya tenido, un ex compañero de trabajo, un profesor de la universidad, etcétera, alguien con quien haya hecho un trabajo colaborativo, puede darme una muy buena recomendación y yo puedo dejarla visible en mi perfil. Y también yo puedo invitar a conectar conmigo personas que yo no conozco, pero que me encantaría tener en mi red. Yo le pasé a Josué ahora mi contacto de LinkedIn. Entonces ustedes me pueden buscar y decir, doña Mariela, estuve en la charla del Colegio de Ciencias Económicas y me encantaría conectar con usted. Entonces ya yo sé de dónde viene la persona, hay un tema de seguridad que tenemos cubierto, y entonces yo les doy de alta y los acepto en mi red. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo posteo mucho contenido de Intel, posiciones que tenemos, información súper interesante del mundo de la tecnología, lo que está pasando en el mundo de los microprocesadores. A lo mejor hay personas que les interesa, entonces me quieren seguir o quieren conectar conmigo. Y entonces ahí está es la forma de conectar con una persona que no conozco a través de esta herramienta. Para conseguir trabajo es una maravilla. La herramienta tiene una barra de navegación donde están los empleos, así como cuando estamos viendo Netflix que podemos poner palabras clave, igual yo puedo poner palabras claves, Financial Planning Analyst, puedo poner reclutador, puedo poner Talent Advisor, puedo poner asistente contable, puedo poner las palabras claves que se refieren a esas posiciones que me interesan y la herramienta me las va a buscar y me va a traer una cantidad de opciones de otros títulos que se utilizan para esa misma posición en otras organizaciones, me va a hacer el trabajo. Y yo puedo decirle en qué lugar quisiera aplicar a las posiciones. Entonces, la herramienta va a ir trabajando por mí y me va a estar notificando de cuando nuevas posiciones se hacen disponibles en el mercado, yo puedo aplicar entre las primeras personas a esas posiciones. Entonces, yo puedo decirle si estoy disponible para buscar empleo, o ustedes van a ver en la herramienta de LinkedIn que muchas personas tienen un cintillito que dice Open to Work. Ellos se ponen ese cintillito allí o se ponen o no se ponen cintillito y dicen, no, yo no estoy buscando otro trabajo, pero estoy abierto si me llaman, como dice acá, ¿verdad? Para otra oferta, para ver cómo está el mercado. O del todo digo, no, ni me llamen porque yo no estoy interesado en moverme del trabajo.
yo tengo un cintillito que dice hiring, porque yo soy atracción de talento, entonces me interesa que las personas vengan a ver lo que tenemos en Intel. Y yo también puedo decirle a la herramienta cómo quiero el trabajo, si lo quiero temporal, si lo quiero por contrato, si lo quiero part-time, si lo quiero full-time. Hay personas que tal vez quieran un trabajo por contrato porque tienen tiempo sin trabajar, alguna persona que se haya dedicado a los hijos y tiene tiempo que no ha estado fuera del mercado laboral y quiere probar cómo sería esa dinámica de volver al trabajo, cómo me sentiría, cómo me voy a organizar y no quiere comprometerse con una organización a un trabajo full time. Entonces yo le puedo decir, tráigame los trabajos por contrato, que sucede mucho ahora, ¿verdad? Con las personas que han tenido que dedicarse al cuidado de los hijos, de familiares, etcétera. Entonces tenemos la herramienta me permite hacer ese tipo de selección acá. Y también puedo seguir a las compañías que son mis empresas favoritas. ¿Para qué seguirlas? Bueno, me van a llegar notificaciones cada vez que haya una noticia de estas empresas, de cosas nuevas, de posiciones nuevas o noticias relevantes que me interesen ir viendo de la organización porque me apasiona el mundo, la industria donde está esa empresa. Entonces nosotros tenemos nuestra página, Intel tiene su página dentro de LinkedIn y ustedes los invito a seguirnos para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Tenemos mucha expansión, han visto en prensa que tenemos crecimiento en muchas áreas, entonces es un gran momento para poder entrar. Normalmente Intel no contrata personas en posiciones muy altas, siempre las personas entran de estudiantes. Tenemos tanto crecimiento que es una ventana de oportunidad única para aplicar a Intel y poder hacer una carrera en una empresa como Intel. Y eso en cuanto al perfil de LinkedIn. No sé, Josué, si hay preguntas en el chat. Sí, ahorita tenemos varias consultas, dice. Vamos a ver, es que ya hay varias. Ok. ¿Qué datos personales deben colocarse? ¿Solo nombre y número de teléfono? Sí, nombre, apellido, número de teléfono y muy importante el correo electrónico. Ok, En el caso de los estudiantes, me gusta recordarles que ya el correo electrónico divertido ya no. Hay que tener un correo electrónico serio corporativo, porque va a llegarle a un reclutador, entonces, a una reclutadora. Entonces, ya tener un correo que sea bastante formal. Y el perfil de LinkedIn. ok, después dice, ¿cómo cuando enviamos correos, adjuntamos el currículum? ¿Cómo podemos redactar la solicitud para que sea atractiva al reclutador? Es que la solicitud, cuando ustedes apliquen a una posición, van a ver que ustedes llegan a la plataforma de la empresa, por ejemplo, a Jobs Intel, ven una posición que les gusta, completan un formulario y adjuntan su currículum allí. La idea de tener LinkedIn es que LinkedIn les va a facilitar ese proceso de aplicación porque al ustedes aplicar en la plataforma de Intel, por ejemplo, les va a decir que pueden aplicar con su perfil de LinkedIn. La ventaja es que LinkedIn va a bajar toda la información en el formulario de Intel y ustedes no van a tener que llenarlo todo. Simplemente revisan que está toda la información bien y van a completar unas preguntas de seguridad que nosotros tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, y ya adjuntan el currículum. Entonces les ahorra un montón de tiempo aplicar utilizando LinkedIn en las plataformas de las empresas multinacionales, casi todas lo dicen, dice Apply with LinkedIn, es súper sencillo y les ahorra mucho tiempo. Y solamente hay que adjuntarlo, entonces no van a tener realmente que escribir una carta de solicitud. Después preguntan que si tiene alguna discapacidad física debería agregarlo en el currículum. Normalmente sí, nosotros en nuestros procesos de reclutamiento, cuando vamos a invitar a una persona a entrevista, le consultamos si tiene alguna discapacidad para poderla atender adecuadamente para los procesos de reclutamiento. Ok, después dice, ¿qué pasa si bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si la persona no tiene experiencia y tenemos carrera y tenemos una licenciatura? Puede aplicar una posición de recién graduado, no hay ningún problema. Ok, y si quiere dejamos otras para después más adelante, para no gastarlas todas. Ok, bueno, Qué mala perfecto. que nos sigan dejando más preguntas. Bueno, sí, la idea es que evacúen todas sus dudas para que puedan hacer su currículum y enfrentar el proceso con conocimiento, porque cuando ya yo sé qué va a pasar, qué tengo que hacer en cada etapa, entonces yo me siento mucho más cómodo a la hora de una entrevista, a la hora de dejar mi currículum, ya sé que está estructurado como debe ser, ya sé que mi perfil de LinkedIn me está colaborando, que estoy utilizando la herramienta para conseguir empleo, para contactar con gente, y luego también voy a saber qué hacer a la hora de la entrevista. Entonces, al tener todo este conocimiento, la ansiedad, el temor que nos puede generar todo el proceso se disminuye y entonces somos mucho más exitosos o exitosas a la hora de enfrentar. Vamos a ver el proceso de entrevista, les voy a contar un poco cómo funciona la entrevista en Intel.
Entonces, ya estamos listos para la entrevista, ya tenemos el currículum. Con el currículum elaboramos nuestro perfil de LinkedIn. Para las personas que no tienen LinkedIn, dentro de la plataforma hay un tutorial. Es muy sencillo de abrir el perfil y con el currículum se le facilita mucho más descargar toda la información también en su perfil. Y con ese perfil de LinkedIn aplicamos a empleos en la página de LinkedIn. También podemos seguir a plataformas virtuales generales para aplicar. Vamos a la página de Intel, por supuesto, a ver todo lo que hay allí. Tenemos más de 200 posiciones, los estamos esperando. Y luego los vamos a llamar para el proceso de entrevista. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico a la posición? Normalmente, el reclutador dentro del equipo de reclutamiento, tenemos unas personas que se llaman sourcers, y los sourcers van a llamar al candidato para verificar en una breve llamada que realmente la persona cumple con los requisitos y precisamente para ahondar un poquito más en algún detalle del currículum que nos interesa mucho y que esa persona tiene y que queremos corroborar toda esa información. Y también porque si la persona nos encanta, los queremos invitar a una entrevista. Necesitamos contactarlos para poder organizar el día y la hora de la entrevista con el equipo que les va a entrevistar. Entonces, una vez que pasamos ese primer filtro, esa llamada del sourcer, entonces el gerente revisa con el reclutador las personas que son las idóneas para un puesto determinado, nos van a llamar a entrevista. ¿Qué vamos a hacer en esa entrevista? Bueno, primero vamos a organizarnos y vamos a discriminar cuáles son esas posiciones a las cuales queremos aplicar. El proceso de reclutamiento puede ser un poco cansado. Entonces, para las personas que están desempleadas y van a estar activamente aplicando a distintas empresas, yo les aconsejo que tengan como una tablita de Excel y organicen un poco las posiciones, porque muchas veces nos pasa que llamamos a un candidato y ya ni se acuerda de qué posición era porque han aplicado a muchas. Entonces, clasificarlas como sus posiciones prioritarias, las secundarias, ¿verdad? Como estas posiciones me interesan, escribir allí en algún récord quién los llamó, con quién personas estuvieron en contacto para que cuando vuelvan a tener una interacción con la organización sepan más o menos con quiénes, cómo está mapeado ese proceso entre esa empresa. Para la entrevista, que muy probablemente va a ser virtual, las empresas todavía, los equipos de reclutamiento, muchos están trabajando virtualmente, algunas van a ser presenciales, otras no. Entonces, tanto para la entrevista presencial como para la virtual, todos estos tips son válidos. Sobre todo les voy a dejar tips para las entrevistas virtuales, para las personas que nunca se han enfrentado a una. De la misma manera en que yo estoy acá sentada en mi casa, ¿verdad? Tengo digamos, un background para mi perfil en Zoom, para que haya privacidad del área de donde me encuentro en mi propia casa. Entonces es importante que yo destine un lugar de mi casa donde yo voy a poder tener la tranquilidad que necesito para concentrarme en la entrevista. Ojalá un lugar con silencio, con una pared en blanco, si no es posible subir un background dentro de esa aplicación que me están enviando y obviamente presentable para interactuar con la persona que me va a ver virtualmente. Es importante chequear con anticipación la conectividad y asegurarme que el enlace y todo funciona, básicamente porque si yo lo hago tarde y hay algún tema técnico o está lloviendo, se va el internet, o etcétera, el candidato normalmente o la candidata se estresa mucho. Los equipos de reclutamiento no nos estresamos, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a esta dinámica. Pero uno que viene a la entrevista, uno sí se preocupa. Entonces, ese nerviosismo puede restarle al desempeño que usted vaya a tener en la entrevista. Entonces, mejor chequearlo antes para que no le vaya a afectar. Obviamente traer un poquito de agua porque durante los procesos de entrevista nos ponemos nerviosos, ansiosos, ansiosas y entonces nos da sed y eso nos ayuda a relajarnos y a enfocarnos. Traer lápiz y papel. Puede ser que yo haya leído de la organización, ojalá lo haya hecho, traiga preguntas para el equipo de reclutamiento, para el equipo que me va a entrevistar gerencial. Entonces esas preguntas las tengo apuntadas en una pequeña nota acá al lado de mi computadora y entonces cuando estoy en la entrevista, la dinámica y la emoción de la entrevista, no se me va a olvidar hacer esas preguntas tan importantes que yo necesito saber para entender un poco más de la posición en la que me voy a involucrar, qué tipo de proyectos van a ser los que voy a hacer allí, cuál es ¿verdad? El alcance de la posición, qué realmente voy a resolver dentro de ese equipo, para qué me van a contratar. Entonces, todas esas preguntas son muy importantes y ojalá ustedes las traigan ya escritas para que entonces no se les olvide ninguna. Y si me hacen algún tipo de pregunta que yo no entiendo, no hay ningún problema con decirle a los gerentes, sobre todo si son preguntas en otro idioma, que no entendí la pregunta, que si por favor me la pueden repetir.
Entonces, en Intel específicamente entrevistamos por competencias. Ustedes pueden ir a Google y buscar en Google, y este es un super tip que les estoy pasando, van y buscan Behavioral Based Interview, ¿verdad? Entrevista por competencias, entrevista por comportamientos, como dice aquí, behavioral. Entonces, estas son las competencias que normalmente se utilizan y la utilizamos muchísimas multinacionales para entrevistar a un candidato para una posición determinada, porque alguna posición va a tener alguna de estas competencias asociadas como críticas para que esa persona se desempeñe de manera óptima en ese puesto. Entonces vamos a querer medirlo en la entrevista. Supónganse que necesitamos que una persona tenga atención al detalle, porque va a ser un trabajo muy específico. Le vamos a hacer preguntas alrededor de atención al detalle. ¿Cómo van a hacer esas preguntas y cómo las vamos a hacer? Lo pueden buscar en Google, pero yo aquí les voy a dar un resumen. Les aconsejo que lo busquen en Google y busquen específicamente para posiciones en el área de administración y finanzas, entrevista por competencia, para que vean los ejemplos y entiendan cómo funciona. Entonces, normalmente me van a hacer una pregunta que está enmarcada dentro de una de las competencias y yo voy a tener que desarrollar mi respuesta en el modelo STAR. Eso quiere decir que yo tengo que describir una situación en la que yo estaba involucrado o involucrada relacionada a esa competencia, qué fue lo que hice y qué fue el resultado. Supongamos que yo esté en el área de ventas o en el área administrativa, desarrollando, tal vez llevando reportes en el área administrativa y se requiere atención al detalle, que fue la competencia que les mencioné. Entonces, una de las preguntas que me hagan es que me pregunten, dígame un ejemplo de una ocasión en que usted no se percató de que el reporte que estaba enviando no tenía unos elementos importantísimos en la data verificados y el reporte salió mal, impactó un resultado de la empresa. Entonces usted tiene que responder cómo era la situación similar en la que usted se vio envuelto en un problema con un tema de atención al detalle, cómo lo manejó, qué hizo y qué fue el resultado o qué fue lo que aprendió. Y entonces eso nos deja a los equipos de reclutamiento y a los equipos gerenciales un gran conocimiento de cómo usted se maneja respecto a esa competencia. Entonces es importante prepararse relacionado a este tipo de modelo de entrevista para que no nos agarre por sorpresa y al tener las preguntas enfrente no nos sepamos desenvolver. Entonces, practíquenlas, revísenlas, búsquenlo en internet y revisen el tipo de preguntas para que lleguen muy preparados a la entrevista. Durante la entrevista, obviamente, van a hacerles un par de preguntas, 2 o 3 preguntas de este modelo de preguntas. Va a haber un rompehielo a la llegada para conversar un poco quiénes son. Les van a hacer las preguntas y ustedes pueden aprovechar un poquito del tiempo para hacer las preguntas que ustedes traigan al equipo gerencial. Las preguntas por competencias hay que responderlas de manera breve, muy precisas, para no extendernos mucho, sino darle de manera muy concisa y muy precisa al equipo la idea de cómo yo manejo esa competencia. Y espero que les haya quedado claro. Y lo más importante es la actitud. Obviamente que uno puede tener todos los conocimientos, todas las habilidades, pero la actitud que traemos a una posición, la energía que traemos a una organización, las ganas de aprender, de desarrollarnos, de participar en equipo. Hoy en día los equipos son muy colaborativos, entonces tenemos que tener una gran habilidad para integrarnos. Ya ustedes vieron que yo soy una persona más grande. Eso no ha limitado que yo ingresara a Intel, yo soy mayor de 45 años y no limitó mi ingreso a Intel para nada. Y me he tenido que incorporar, ¿verdad? Aprender a incorporarme con equipos donde las personas son muy jóvenes. Ese espíritu colaborativo, tener esa apertura de mente, les va a hacer muy exitosos en los procesos de reclutamiento. Sobre todo para esas personas que están en la llamada, que son de más edad, mayores de 40, y piensan que porque tienen más edad no los van a contratar. Los van a contratar siempre por sus habilidades y por su madurez y por la habilidad que vayan a tener para incorporarse en los equipos. Entonces aquí podemos abrir un espacio antes de contarles un poquito de Intel. No sé si hay más preguntas, Josué. Vamos a ver aquí qué nos tienen de consultas. Bueno, nos están preguntando que cuál es su perfil de LinkedIn, que si lo podemos Sí, se decir lo podemos compartir, sí, para claro. que Yo la se lo pasé puedan. por el chat. Ok, vamos a ver. Uh-huh. O más bien, si usted dice cómo sale para que la gente la pueda buscar. Mariela Vázquez, cuando llegan a LinkedIn, es más, pueden poner en Google Mariela Vázquez y ya voy a salir con Z y Z es mi apellido. Ok, vamos a ver qué otras preguntas. Uh-huh.
Me ha pasado que por falta de experiencia me dejan fuera de los concursos que salen en mi trabajo. Entonces, es un círculo vicioso porque cuando voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad? Trabajo como secretaria, pero tengo título de licenciada en administración. Y entonces otro montón de personas dice que les pasa exactamente lo mismo. Exacto, es porque no estás adecuando el currículum. Cuando uno viene de un área laboral y quiere involucrarse en otra, ¿verdad? Porque estuvimos estudiando y trabajando y entonces ya que te graduaste, ahora quieres incorporarte en esta otra área porque ya tienes el grado. Lo que hay que hacer es estructurar nuestro currículum de acuerdo a esas habilidades que en mi trabajo anterior yo estuve adquiriendo y que se perfilan de manera idónea en esa posición a la que yo quiero aplicar. Entonces, tal vez, por ejemplo, si yo quisiera aplicar en un equipo de reclutamiento, porque estuve en el área de administración o estoy graduado en el área de recursos humanos, pero vengo del área administrativa. Entonces, tal vez el primer paso que yo pudiera hacer es incorporarme como coordinador de reclutamiento, porque tiene un componente de elementos administrativos que machean perfecto con mi experiencia que yo traigo, pero me van moviendo a esa otra área que es que yo quiero estar, que en un par de años, un añito y medio me puedo mover, entonces ya dentro del área de reclutamiento a otra posición. Igualmente con el área administrativa. Puede ser que yo tenga elementos administrativos porque yo lo manejo, pero puedo estar como coordinador de proyectos para un equipo específico dentro del área financiera o dentro del área de contable. Entonces, ir buscando leer muy bien las posiciones y adecuar el currículum con esas palabras clave para que yo pueda ser el candidato idóneo. Después nos preguntan que si Intel solo contrata personal bilingüe. Sí, lamentablemente nosotros, bueno, lamentablemente no es parte de nuestra dinámica por el tipo de organización que somos. Somos una empresa global, nuestros equipos son globales, entonces no importa el acento que tengamos en el inglés, pero se requiere mínimo inglés intermedio. La mayoría de los estudiantes ingresan con inglés intermedio, en algunas posiciones inglés intermedio, la mayoría de los casos tiene que ser inglés avanzado, porque usted va a ingresar a Intel y va a estar en reuniones donde las personas son de otros países y sencillamente no hablan español. Y todos tenemos nuestro acento, ¿verdad? Los de Europa tienen su acento en inglés porque ellos Claro, no hablan inglés de manera natural y nosotros también porque venimos de Latinoamérica. Entonces, es el idioma común que utilizamos dentro de la organización. Es ok. crítico para Intel. Después dicen cómo superar la tragedia de sobrecalificado y también la mala experiencia de ser rechazado sin entrevista y no se ofrece una razón del porqué de la decisión. Es decir, algo impide llegar al proceso, pero no se sabe qué es. Nada de realimentación. Esto impide el proceso de mejora continua como candidato y como profesional. Claro que sí, sí, es uno de los temas que más me preguntan en estos webinars y se responde básicamente porque muchas organizaciones tienen en estos momentos mucho volumen de contratación. Entonces los equipos de reclutamiento no tienen la capacidad de poder llamar a todas las personas que aplican a un puesto para decirles por qué no van a ser elegidos. Yo aquí en este webinar estoy dándoles a ustedes respuestas, por qué no son elegidos. Precisamente porque su currículum puede ser brillante, pero no está adecuado a la posición a la cual están aplicando. Entonces la inteligencia artificial de automático los va a descalificar, entonces ya ni siquiera los van a tomar en cuenta y no van a saber por qué. Entonces, eso para la primera pregunta. Para la otra pregunta que tiene que ver con las personas que sienten que tienen más calificaciones que las posiciones a las cuales están aplicando, ese fue uno de mis casos. Yo estoy en una posición, digamos, bastante sencilla para lo que son mis calificaciones, pero mi interés de incorporarme en la organización era para poder contribuir, poder colaborar. Y entonces uno edita el currículum de forma que sea idóneo para la posición a la cual uno quiere aplicar. Y hay estrategias, hay posiciones temporales en las cuales uno puede ir a probar si ese tipo de posición le gustaría. También posiciones, ¿verdad? Que son un poquito más bajo nivel, entonces uno puede incorporarse a ver si eso es lo que uno quisiera hacer. Si uno tiene mucho tiempo que dejó de trabajar, tiene muy buenas calificaciones, pero está un poco desactualizado en cuanto a lo que se hace en el mercado, entonces son como opciones que uno tiene para poderse reincorporar, pero hay que tener paciencia, no todas las empresas son responsivas, ¿verdad? No todas las personas se toman el tiempo de manejar a los candidatos la delicadeza que se debería de hacer, entonces tenemos que entender esa realidad. En Intel nos esforzamos muchísimo en contestar a las personas que nos contactan y yo precisamente siempre doy mi LinkedIn para estar en contacto con las audiencias y poderles dar respuestas si han aplicado, etcétera, pero deben de seguir todo este delineamiento. Si no lo seguimos, no vamos a ser exitosos. Y estos son los tips para aplicar a Intel.
Bueno, pero me imagino que obviamente al aplicar solo a Intel también nos agarra a uno volados para aplicar tal vez a otras Claro, empresas, esto sirve para porque todas las entrar organizaciones. a trabajar Intel Ujú. es una cosa seria, ¿verdad? Entonces, y ya con esa empresa, yo creo que le Ajá. da habilidades a otras personas para que obviamente puedan aplicar y tal vez con lo que usted nos está diciendo de cómo ingresar a Intel, podamos ingresar tal vez a otras empresas porque tal vez no tenemos el inglés para poder participar. Entonces, Eso bueno, sí. retomando el tema, esto que estamos realizando ahorita de tips para emplearse tiene que ver también como parte de la feria de empleo que vamos a realizar la próxima semana, de hoy en 8. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde vamos así aquí en el parqueo del Colegio de Ciencias Económicas, una feria de empleo donde más de 45 empresas van a ofrecer más de 2.200 puestos de trabajo. Hay tanto para las ciencias económicas en todas las áreas, así como también en otro tipo de carreras para otros profesionales, todo tipo de trabajos, ¿verdad? Algo que se me olvidó comentarles es que tenemos como un extra, un beneficio para los que son colegiados. Obviamente la idea es que puedan venir a la feria porque también se muestra el interés de venir tanto presencial como de forma virtual. Las personas que son colegiadas pueden ingresar a la plataforma de Mi Colegio, actualicen desde ya su currículum en el área de la bolsa de empleo y su perfil y todo. Y el día de la feria de empleo se van a habilitar también los puestos que hay presenciales de las ciencias económicas, se van a habilitar en la bolsa de empleo. Entonces les da más facilidad de que puedan investigar y que puedan ver. Si usted ve un puesto que le interese y quiere venir a la feria y ir a preguntarle a la empresa de personal, puede hacerlo. Entonces es la importancia de tener el currículum actualizado para que obviamente puedan participar de las dos formas, ¿verdad? Entonces son como 600 puestos los que hay en todas las áreas de las ciencias económicas, de todo tipo de trabajos, como les decía, para que puedan participar. Además, ese día se van a realizar charlas gratuitas como esta que estamos realizando nosotros acá, solo que en el auditorio del colegio, a las 10, a las 11, a las 2 y a las 3 de la tarde para que las personas puedan participar. Importante, el día de la feria de empleo, pues obviamente van a portar su cédula, se recomienda el uso de la mascarilla, que vengan cómodos, ¿verdad? Guapos y guapas, pero cómodos porque hay que hacer filas, hay que estar de pie, entonces tampoco queremos que ninguna persona pues le vaya a pasar algo. Si pueden en la medida de lo posible traerse una galletita, un sándwich, un refresquito, una botella de agua por el tema de hidratación y alimentación también, es pues idóneo que también lo puedan hacer, que utilicen bloqueador y además que traigan un paraguas y una sombrilla porque en caso de que llueva para evitar que obviamente se nos pueda resfriar a las personas que van a venir. En el Colegio de Ciencias Económicas estamos con toda la disposición de poder atenderlos y recibirlos. Es prácticamente la primera feria de trabajo presencial masiva que se va a realizar en el país después de muchos años, de un par de años de estar con muchas restricciones, guardaditos en la casa por el tema del COVID. Entonces, la verdad es que estamos trabajando desde hace mucho tiempo para que esta feria sea todo un éxito, obviamente para que las empresas logren tener los prospectos para que puedan entrar a trabajar en los próximos meses o en los próximos días y que ojalá todas las personas que vengan con toda la actitud positiva y con buena fe, pues vengan aquí a aplicar y ojalá que encuentren ese trabajo que están deseando, ¿verdad, doña Mariela? Así es, y aquí les traigo exactamente para que puedan aplicar de Intel en todas las posiciones que tenemos. Como tenemos temas de seguridad en el país, entonces yo les quiero corroborar a ustedes, ¿verdad? Enfatizar de que este es el único sitio oficial para las posiciones de Intel. Nosotros no mandamos mensajes de WhatsApp ni estamos haciendo cadenas de correo, ¿verdad? Para contactar a las personas. Ustedes deben de aplicar para que puedan estar incorporados en nuestros procesos oficiales. Aquí tienen el QR code si lo quieren ver en sus celulares. Y en nuestra página de empleo tenemos a Ivy, esto es inteligencia artificial en reclutamiento. Y a Ivy le pueden decir, Ivy, tráeme las posiciones de finanzas para Costa Rica. Y Ivy les va a listar todas las posiciones que tenemos aquí. O posiciones para estudiantes, posiciones para recién graduados, que la llamamos CGs. Entonces, todas esas posibilidades se las da Ivy a ustedes y también pueden consultarle de beneficios de Intel, preguntas que ustedes tengan acerca de Intel. Tenemos en este momento estas posiciones, voy a bajar mi video para que no entorpezca la página.
Tenemos estas posiciones disponibles para el Colegio de Ciencias Económicas porque sé que hay muchas personas en la llamada que son del área de finanzas, del área de administración. Entonces tenemos posiciones para Financial Planning Analyst. Aquí tienen el QR code para que lo puedan ver en sus celulares y puedan aplicar. Esta posición es lo que nosotros llamamos un evergreen. ¿Por qué? Porque vamos a contratar en la misma posición para distintas unidades de negocio dentro de nuestro Shared Service Center. El departamento de finanzas de Intel es enorme. Tiene muchos, Intel es una empresa de más de 140,000 empleados a nivel global y atendemos más de 11 unidades de negocio dentro del mundo de la tecnología. Entonces, nuestro equipo de finanzas de Costa Rica es muy importante para la corporación, da mucho soporte a Estados Unidos y seguimos creciendo enormemente. Entonces, esta posición ustedes la van a ver posteada por varias semanas, inclusive puede ser que por un par de meses, porque tenemos muchas vacantes en esa posición. Entonces, ustedes aplican a esta posición y es para posiciones, personas que les apasiona el mundo del financial planning. También tenemos una posición senior en la misma condición porque son para crecer unidades de negocio completas, que son de también analistas senior de análisis financiero, y también tenemos algunas para estudiantes. En el área de reclutamiento también tenemos posiciones disponibles para las personas que son apasionadas del área de talento. Seguimos creciendo, entonces tenemos que tener más manos para ayudarnos a reclutar todo el talento que necesitamos. Han visto en prensa que seguimos expandiendo, nuevas unidades de negocio siguen llegando al país. Entonces tenemos varias posiciones a las que ustedes pueden aplicar y con estos QR codes pueden accesar sin ningún problema a todas estas posiciones. A partir de la semana que viene, el lunes, van a encontrar estas otras posiciones disponibles para la señorita que estaba preguntando acerca de la carrera administrativa, que cómo hace para cambiarse, si es su interés trabajar en el área de reclutamiento, entonces puede aplicar a la posición de Talent Coordinator porque le va a permitir involucrar esos trabajos, esas habilidades administrativas que ella trae, pero ir cambiando ya una unidad de negocio que le puede ayudar a proyectarse en el futuro si es el área que le gusta. Igual tenemos posiciones para reclutadores y también para sourcers. Estas van a estar disponibles a partir del lunes para las personas que estén interesadas en aplicar. Y eso sería lo que les traigo por hoy. No sé si hay más preguntas, Josué, alguna duda, alguna consulta. Todas estas posiciones requieren un nivel intermedio de inglés, básicamente porque interactuamos todos los días con personas que están en otros países y es importante que entonces lo puedan ir manejando. Cuando las personas llegan a Intel con inglés intermedio, la dinámica del trabajo, el escribir correos electrónicos, participar de reuniones, tener que ir a una presentación, dar una presentación, les ayuda un montón y en poco tiempo van puliendo el idioma y en un par de años, un año ya son bastante bilingües. Entonces, pónganse a estudiar inglés las personas que realmente quieren entrar en una multinacional porque les va a proyectar muchísimo a la hora de buscar empleo. Y yo tengo aquí una pregunta personal, porque vieras que vea, Ajá, yo intento estudiar inglés y me imagino que así hay muchísimas personas. ok. Pero aparte, seguramente me he bloqueado tanto y así le debe pasar a muchísimas personas que yo ya siento que tengo un problema personal con el tema de inglés. Ajá. ¿Verdad? O sea, a mí ya me llega un punto en el que me da pánico. Usted me habla y también le entiendo porque ya he llevado varios cursos, para la hora de hablar me da muchísima vergüenza. O sea, entonces Ujú. eso me impide que pueda aprender a hablar inglés. Y cada vez que me meto a un curso de inglés, me meto desde el nivel uno porque yo digo, tengo que volver a empezar de cero para volver a acordarme. Hay muchísimas personas que les pasa esto, que tienen una carrera que son súper profesionales, pero con el tema de inglés, usted desde el punto de vista, porque me imagino que usted habla inglés hasta dormida, ¿verdad? Eh, Ajá. ¿Qué consejos nos puede dar, bueno, en mi caso y a todas las personas que deseamos tener un segundo idioma? Bueno, les voy a decir la verdad. Yo hablo inglés, pero un inglés intermedio avanzado, más o menos. Yo Ujú. antes de vivir en Costa Rica, viví en Estados Unidos un corto tiempo y tenía más de 20 años de no hablar inglés. Entonces, obviamente que por algún lugar estaba, pero cuando me entrevistaron, yo decía, ¿qué es esto? No me puedo acordar de nada, no sé estructurar una oración, ya se me olvidó por completo. Tuve que sentarme a ver películas en inglés, a leer en inglés, a repasar un poco para volver a recabar, ¿verdad? Todo ese conocimiento que yo tenía y que se había perdido por no usarlo a lo largo de los años. ¿Cuál es el tip? Sentarse a ver películas, leer en el idioma y tratar de conversar, involucrarse. Hoy en día tenemos redes sociales de todo tipo para hablar con personas de la nacionalidad. Tienen coursera.org
que hay cursos gratuitos buenísimos, las mejores universidades del planeta están en esa plataforma y hay todos los cursos que uno necesite gratis. Si yo quiero una certificación, yo puedo pagar por un valor nominal para tener un certificado, pero lo que me interesa es el conocimiento. Entonces, las ¿Cómo se personas llama la que aplicación? coursera.org. Puede deletrearla mejor. Sí, Coursera, Coursera. Se las voy a poner en el chat. .com. Ajá, coursera.org. Ah, ok. Perfecto. Yo ahora se los voy a poner Entonces, en la ajá, transmisión, porque hay ahí muchísimas está. personas que realmente les da a Ujú, coursera.org, que les da pena ajá, el tema del inglés y a veces eso es un impedimento. Y pues, y claro, no, la idea es que obviamente hay que avanzar y este país va prácticamente a exigir el inglés en algún momento, porque como vamos, ¿verdad? Va a exactamente. ser importante al menos saber inglés. Y el español es un idioma muy complicado, entonces si nosotros hablamos español, tenemos la fortuna de hablar español, va a ser muy sencillo dominar un idioma tan simple como el inglés, que tiene pocos verbos, es muy sencilla la gramática, entonces es sentarnos simplemente a practicar un poco esa plataforma Coursera, que es un consorcio gigantesco, están todas las mejores universidades del mundo, Harvard, todas las que ustedes se imaginen están allí y hay muchos cursos de inglés muy buenos. También tienen Duolingo, Open English, pero todas las aplicaciones que se nos puedan ocurrir, y también podemos hacer contactos a través de redes sociales con personas de otras nacionalidades que estén dispuestas a dedicarnos un ratico para hablar inglés. Pero no dejen, no lo suelten, no lo dejen, porque es una ventana para seguir creciendo y se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Bueno, doña Mariela, más bien muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por el Mucho espacio, gusto. porque la Ujú. charla, bueno, el webinar fue bastante interactivo. Las personas están muy agradecidas y obviamente todo esto se da con la finalidad de poder pues posicionar a muchísimas personas en un puesto laboral, ¿verdad? Porque sabemos que la De eso situación se trata. cada día se Ujú. complica más, todo está más caro, ya vemos el precio del dólar, el combustible y es complicado. Entonces, realmente el Colegio de Ciencias Económicas, comprometido obviamente con sus colegiados y con el público en general, realizamos esta feria y ojalá pues que a todas las personas con los tips que usted les dio les vaya bastante bien cuando ya lo citen a una entrevista, cuando entreguen el Ujú. currículum y cuando vengan aquí a la feria pues con toda la fe a buscar un puesto de trabajo. Más bien, Bueno, muchísimas para mí ha gracias. sido un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder colaborar. Y quedo a la orden en LinkedIn para las personas que quieran contactar. Y les deseo muchísimos éxitos a las personas que van a estar en sus procesos de búsqueda laboral. Perfecto, más bien, muchísimas gracias. ¿A usted le interesó esta transmisión y le gustó? Pues compártala o etiqueta a sus amigos para que más personas se enteren de este tipo de comentarios y de charlas tan positivas. Y pues obviamente esté atento la próxima semana porque tenemos muchísimas charlas más y la gran feria el jueves de la próxima semana. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.